Hola, mi nombre es Alba Fernández, soy enfermera especialista en obstetricia y ginecología, actualmente trabajo en la provincia de Tarragona y hoy voy a hablar sobre cómo actuar ante un parto extrahospitalario. Empezaré hablando sobre la fisiología del parto, trataré el manejo tanto de la madre como del recién nacido y acabaré nombrando algunas emergencias intraparto que es interesante conocer. El parto es el proceso fisiológico con el que finaliza una gestación. De forma natural sucede entre la semana 37 y 42 de gestación. Para la mayoría de mamás y bebés se va a desarrollar sin complicaciones graves. Se trata de un proceso continuo en el que se diferencian tres fases. La fase de dilatación abarca desde el inicio de las contracciones de parto hasta la dilatación completa, los 10 centímetros. La fase de expulsivo se inicia cuando se alcanza esta dilatación completa y finaliza con el nacimiento del bebé. Y el alumbramiento va desde el nacimiento del bebé hasta la expulsión de la placenta y las membranas. Entendemos por parto extrahospitalario aquel que tiene lugar de forma inesperada y no planificada fuera del ámbito hospitalario, ya sea en el domicilio, en la calle o en otro entorno. Los factores de riesgo más comunes para que se dé esta situación serían mujeres multíparas, fetos pequeños o prematuros, áreas rurales o zonas muy alejadas a un centro hospitalario o embarazos no deseados que son ocultados, como por ejemplo en gestantes adolescentes. El reto del personal que se enfrenta a esta situación es conseguir el equilibrio entre seguridad y el menor grado de intervención posible. Y la primera duda que se nos plantea es si atender in situ de manera inminente o proceder al traslado a un centro hospitalario. Para poder tomar esta decisión debemos realizar una historia clínica breve, de la que hablaré a continuación, y reconocer la fase del parto en la que se encuentra la gestante. Para la historia clínica recopilaremos, aparte de los antecedentes generales, los antecedentes obstétricos, las semanas de gestación, la evolución del embarazo actual, cuál es la presentación del feto, si está encefálica, empodálica o presenta los hombros, a qué hora empezaron las contracciones y cómo de frecuentes son, si ha notado salida de líquido amniótico o de sangre y si percibe movimientos fetales. En caso de sangrado es importante analizar las características para identificar si se trata de un sangrado secundario a la dilatación del cérvix o si estamos ante una metrorragia del tercer trimestre, lo cual sería una emergencia obstétrica. En caso de rotura de bolsa notaremos la hora y el color del fluido. Ahora voy a hablar del manejo inicial de la gestante y el feto. Sea cual sea el lugar en el que nos encontramos, debemos asegurar un entorno seguro, cómodo y que garantice la máxima intimidad posible para la madre y el bebé. Se intentará que la gestante esté acompañada en todo momento por un familiar o persona de confianza. En caso de disponer de un fonendoscopio o de un Doppler y tener habilidad para ocultar el latido fetal, debemos saber que el rango de normalidad de la frecuencia cardíaca fetal está entre 110 y 160 latidos por minuto. Es importante no confundirlo con la frecuencia cardíaca materna. La valoración tanto vaginal como de las contracciones la dejaremos para personal que esté cualificado para ello. En cuanto al material necesario, sería suficiente con toallas para secar y cubrir al recién nacido y algo de abrigo para tapar a la madre. Si nos encontramos en la fase de expulsivo activo, la pauta principal es intervenir lo menos posible. Para ello, animaremos a la madre a que tome una postura cómoda en todo momento e intentaremos tranquilizarla. No la forzaremos a empujar ni a que deje de hacerlo. Le permitiremos hacer sus pujos espontáneos al ritmo de sus contracciones. El bebé generalmente nace en dos tiempos. Primero nace la cabeza, una vez está fuera gira y se desprende primero un hombro y luego el otro. Es importante en este punto no tirar de la cabeza y no tocar. Tras la salida del bebé podemos limpiar las secreciones de nariz y boca con una gasa estéril, algo que tampoco es imprescindible. Si el bebé lleva el cordón alrededor del cuello o del cuerpo, simplemente le liberaremos una vez haya nacido, pero es importante no cortar las vueltas de cordón. Y tras el nacimiento del bebé viene el nacimiento de la placenta. La placenta se desprenderá de las paredes del útero después de varias contracciones y saldrá poco a poco a través de la vagina. Lo que podemos hacer para favorecer este proceso es mantener al bebé en contacto piel con la madre, ya que esto aumentará los niveles de oxitocina endógena, no traccionar ni del cordón ni de la placenta para acelerar su expulsión y animar a la mujer a pujar suavemente cuando veamos que esta empieza a salir. Esta fase podría durar hasta 1 hora, por lo que la placenta podría salir en el hospital una vez traslademos a la mujer. Y ahora es el momento de trasladar a la mujer si no lo hemos hecho antes. Las claves principales en esta fase, en el puerperio inmediato, sería asegurar el piel con piel de la madre con el bebé desnudo boca abajo sobre el pecho desnudo de la madre. Como he nombrado antes, no cortaremos el cordón umbilical para separar al bebé de la placenta, a menos que tengamos el material necesario. Y si lo tenemos, lo haremos cuando el cordón esté colapsado y no palpemos latido fetal en él, o como mínimo tras 1 minuto del nacimiento.
Durante este tiempo controlaremos la tensión arterial de la madre, la cantidad de sangrado y la involución uterina. El útero tiene que notarse como una especie de pelota de tenis por debajo del nivel del ombligo. Es importante detectar signos de un posible shock hemorrágico. Gracias al piel con piel favoreceremos el inicio de la lactancia materna si la madre lo desea. Una vez que se ha producido el nacimiento, si el recién nacido respira o llora de forma vigorosa, tiene buen tono muscular y pertenece o procede de una gestación a término, colocaremos al recién nacido inmediatamente en contacto piel con piel sobre el pecho de su madre para evitar la pérdida de calor, entre otros beneficios. Lo secaremos suavemente y lo taparemos con alguna toalla precalentada. Si pudiéramos medir su frecuencia cardíaca, esta debería estar por encima de los 100 latidos por minuto. La mayoría de los bebés se adaptan perfectamente a la vida extrauterina. El 85% de los recién nacidos a término van a iniciar la respiración espontánea antes de los 30 segundos y solamente un 10% va a requerir secado y estimulación. Por último, vamos a ver las principales emergencias con las que nos podemos encontrar en un parto. La más frecuente es la hemorragia postparto y se define cuando la pérdida sanguínea es superior a los 500 mililitros o provoca inestabilidad hemodinámica materna. Aunque el tratamiento de la hemorragia va a depender de su causa, si no estamos capacitados para averiguarla, podemos tomar medidas iniciales como facilitar la micción o realizar incluso un sondaje, realizar un masaje enérgico sobre el fondo uterino y administrar oxitocina si disponemos de ella como primera línea de tratamiento farmacológico. Si la hemorragia claramente proviene de un desgarro en el canal del parto, podemos taponarla con unas gasas empapadas en suero fisiológico y esperar a que sea suturado en el centro hospitalario. Aparte, tomaremos las medidas generales como el control de constante, la fluidoterapia o la canalización de una vía venosa periférica. El prolapso de cordón consiste en la salida del cordón umbilical por delante de la presentación fetal. Es una urgencia vital para el feto. Debemos colocar a la madre en posición mahometana, como se muestra en la imagen, para que la cabeza ejerza la menor presión posible sobre el cordón umbilical y trasladar de inmediato a la mujer a un centro hospitalario porque requiere una cesárea emergente. Del mismo modo, el desprendimiento de placenta, que también requiere una cesárea emergente, ocurre cuando la placenta se despega de las paredes uterinas antes del nacimiento del bebé. Se puede manifestar con un sangrado oscuro, a veces escaso, dolor intenso e hipertono uterino, y también es potencialmente mortal para el feto. Y después de todo esto, ¿con qué quiero que te quedes? Con que el parto inminente en general es un parto fluido, rápido y seguro. Esa mamá y su bebé necesitan, por encima de todo, que les aportes tranquilidad, seguridad e intimidad. El parto es un proceso fisiológico, así que interven lo menos posible. No toques más que lo imprescindible, no cortes el cordón y no separes al bebé de su madre. Aún así, mantente formado y actualizado para poder prevenir complicaciones y actuar si aparecen. Muchas gracias por la atención.